Buenas noches con todos y buenas noches con las personas que revisan después la grabación. Vamos a continuar con las clases que tenemos para hoy. En la última clase habíamos revisado em, el marketing de contenidos, los puntos clave, y habíamos visto incluso algunos ejemplos de qué podíamos hacer con esto, ¿ok? Aquí. Ya, entonces, revisamos el tema también del qué contenido que hay que hacer. El Buyer Persona lo hicimos también ya en el asistente IA y programamos nuestro flujo de trabajo. También creamos un calendario de contenido en donde ya por lo menos sabíamos cuánto publicar o qué poder hacer, ¿no? Como estrategias o qué adaptar para poder nosotros empezar a producir este contenido y a subirlo, ¿ok? Entonces había especificado el tema de la diversificación de contenido, de que si son distintas plataformas empecemos a usar otros formatos, por ejemplo, si estamos en Facebook, un poco más de imágenes, un poco más de infografías, y mientras que si estamos en plataformas de video, pues netamente producir lo que son reels y videos cortos, ¿no? Historias de clientes, también expliqué ese tema. Ahora, vamos a ver justo otra estrategia. Olvidémonos de estas de acá por un momento, que son las, como decir, que necesitamos para nuestra marca. Acá hay otra estrategia que también sirve para nuestras marcas, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver el tema de las páginas web, ¿no? Lo que se llama como página web o sitio web, ¿sí? Página web, cuando hablamos de un solo lugar, o sea, es decir, es un solo sitio, perdón, es una sola página y sitio web cuando es un sitio que aloja varias páginas, ¿no? Entonces, voy a compartir justo, siempre empiezo esta clase cuando rompiendo mitos, ¿no? Porque hay veces que no queda muy claro este tema de la web, o sirve, no sirve, cuándo necesito, cuándo no necesito. Entonces, vamos a dar em, vamos a hablar cosas que son exclusivamente, en este caso, de las estrategias, ¿ok? Que son el SEO, que es el Search Engine Optimization. Básicamente se refiere a la optimización en motores de búsqueda. Un motor de búsqueda es como Google, por ejemplo, un lugar en donde tú puedes buscar, ¿no? A través de Internet. SEM, el Search Engine Marketing, que simplemente es la búsqueda para optimizar, pero a nivel de marketing, ¿ok? Es decir, optimizar en motores de búsqueda, pero con marketing, mientras que la otra optimizamos sin marketing, ¿no? Entonces, la una, digámoslo así de forma sencilla para que entendamos, SEO simplemente es cuando nosotros trabajamos orgánicamente, es decir, no pagamos a ninguna plataforma y lo hacemos es porque nuestro sitio web es muy conocido, porque tenemos muchas cosas interesantes en el sitio, la gente nos visita, etcétera, ¿no? Creamos artículos interesantes, subimos notas, podcasts, lo que es material importante que la gente descarga, etcétera, ¿no? Es decir, es SEO netamente, o sea, es decir, nosotros estamos ahí hablando de que estamos optimizando a nuestro sitio web para que aparezca en los motores de búsqueda como buen resultado orgánicamente, ¿no? Entonces, eso es con SEO. Mientras que SEM, nosotros estamos pagando para que aparezcamos, ¿no? Es decir, mi sitio web aparezca en tal sitio eh, o aparezca primero, ¿no? En este caso, una buena plataforma de SEM es Google Ads, ¿no? Cuando tú digitas un producto y lo que te pasa es que enseguida te llega una sugerencia como resultado primero o segundo, ¿no? O esto ya directamente un número de teléfono. Entonces, tenemos esas dos opciones, ¿no? Optimizarnos en motores de búsqueda de la forma de SEO o de SEM, ¿no es cierto? O de las dos formas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Que la una se demora más porque como estamos viendo, perdón, es un tema orgánico, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos exclusivamente estar trabajando bastante tiempo en esto, entonces es a largo plazo, ¿no? Es decir, no es que vamos a hacer SEO en un día o en un mes,
No, es un trabajo de estarle dando ahí, ¿no? Es decir, es como un trabajo de la marca. Si la marca tenía 8 años y tienes la página de hace 6 años, entonces el SEO es por haber estado todos los 6 años en ese labor, ¿no? De estar optimizando y subiendo información. Bueno, de ahí tenemos el SEM, ¿sí? Que es una forma, entonces, más corta, digámoslo así, pero el problema sería que hay que pagar, ¿no es cierto? Entonces, son esas dos cosas, ¿no? Entonces, podemos pagar o podemos hacerlo orgánicamente. Las empresas más grandes, lógicamente, tendrán las dos, ¿no? O sea, es decir, al mismo tiempo se publicitan y también están trabajando con el tiempo. Entonces, esas son estrategias web exclusivamente, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de justamente de este tema de la página web, ¿ya? ¿Por qué dije que nos olvidemos un momento del tema del marketing en redes sociales, ¿no? Porque no es la única forma de hacer nuestra marca productiva, ¿no? O sea, es decir, las redes sociales sí son el auge en este momento, más bueno, el auge en realidad es la inteligencia artificial, pero digamos que de manera conjunta también están las redes sociales, ¿no? Por el tema de la producción de contenido y las cosas, ¿no? Entonces, tenemos esas dos cosas importantes, pero también hay otras estrategias con las cuales nuestra marca puede generar ganancias, ¿no? Y una de esas es esto, ¿no? Precisamente, o sea, conocer sobre páginas web para no estrecharnos exclusivamente a lo que es el contenido. Ojo que esta estrategia de contenido se aplica para acá, ¿no? O sea, es decir, no es que la página web no es lo mismo, o sea, si nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, el embudo que hicimos anteriormente para un posteo que vamos a hacer en nuestra página, aplica directamente, o sea, es decir, no se diferencia porque estamos buscando eso mismo, llamar la atención, que valoren, que se conviertan y de hecho ya vamos a ver en la landing page cómo se logra esto, ¿no? Una landing page es una página de aterrizaje que se llama, ¿no? En español, es una página de aterrizaje que es una de las ventajas de tener esto de los sitios web, ¿no? Entonces, podemos aplicar el tema del buyer persona para construir los módulos, ver nuestra página que sea más intuitiva, solo que en nuestra página, en vez de llamarse un buyer persona o que estemos pensando en alguien, simplemente se va a decir UI, que es User Interface, perdón, es UX, que es User Experience, ¿ok? Es decir, se llama la experiencia de usuario. O sea, es decir, hay que hacer nuestra página web para que sea lo más fácil para que nuestro usuario la use, ¿ok? Eso. Entonces, tenemos esas dos cosas. También tenemos la tercera, que es el marketing de contenidos. Igualmente, aplicar la misma fórmula, pero como dije, ya no sería en este caso acá sobre las redes sociales, sino directamente a la landing, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera cosa y voy a compartir esta página. Bueno, voy a compartir esta página en español porque digamos que es bastante usada ya. A ver, mm, ya. Entonces, el primer mito, bueno, primero voy a hablar de las ventajas ya reales, ¿no? O sea, aplicando a marcas aquí en Ecuador y aplicando a negocios, emprendimientos, mediana y pequeña empresa, ¿no? Entonces voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de un sitio web, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con el tema de los mitos, ¿ok? El primer mito que se rompe directamente conmigo es el tema de que cuando te dicen que una página web es cara, ¿ya? Ese es el primer mito que se rompe. Es decir, no, es que tener mi propio sitio web es costoso. Ya, ese es el primer mito que se rompe, porque ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, el primero. El segundo mito que tiene la gente es que un sitio web es difícil de hacerlo, o que da problemas o da dolores de cabeza, o que se nos complica, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro mito que también lo vamos a romper. Es más, ahora con la explosión de la IA, o sea, se diseñan sitios en segundos, ¿no?
Entonces, ya no digamos que ya no, poco a poco se va rompiendo eso cada vez más, ¿no? Es decir, no es difícil tener un sitio web, segundo, ¿no? Ahora, la tercera es que justo hablando de eso, me acordé de que les voy a compartir otro sitio interesante. Ya, entonces, esos son mitos con respecto a la página web. Otro mito que se tiene respecto a la página web es que digamos que su administración, o sea, es decir, el mantenimiento que hay que llevarlo a diario, da bastante trabajo, cuando no es así. Es así mismo como el tema del SEO, ¿no? El SEO antes se demoraba más, ¿por qué? Porque tú tenías que redactar un artículo interesante. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través de inteligencia artificial. Tú redactas a lo que quieres, ¿no? Y pones los datos interesantes, los que tú tengas, ¿no? En este caso, mira, de 10 de cada, 8 de cada 10 personas que yo entrevisté me dijeron tal cosa. Solo le pones eso y te completa toda la información, el tema de la investigación y ya creas un artículo interesante para tu sitio, ¿no? O tres cosas que deberías evitar usar para tal cosa, ¿no? O este producto podrías, o sea, lo mismo que teníamos como planteado para video, es lo mismo en artículos que después se suben en nuestra web. Ya, el tercer mito es que la web es como, es limitada, ¿no? O sea, es decir, como que pensamos que no se puede hacer muchas cosas si no tengo mucho conocimiento, o sea, es decir, es como que solo puedo hacer algo básico, ¿no? Cuando ese también es otro mito. ¿Por qué? Porque el sistema donde más se desarrolla, bueno, actualmente sitios web, es un sistema que se llama WordPress. Y WordPress es una plataforma de código abierto que diseña sitios web, ¿no? Entonces, que sirve para otras cosas, pero entre ellas diseña sitios web a través de módulos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros necesitamos ayuda para incorporar alguna cosa, lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente instalar un plugin, es decir, es instalar algo que ya viene hecho, ¿no? Y nosotros solo cambiamos la información. Es como el tema de agregar WhatsApp, por ejemplo, si en esta página quisiéramos agregar WhatsApp, simplemente agregamos un plugin, ponemos el número de teléfono y se acabó. Antes había que programar eso, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a ir rompiendo poco a poco, ¿no? Otra de las ventajas, a ver, bueno, ya ahora sí hablando optimizado en ventajas, es la una, es que la web tiene libertad por sobre otras cosas, ¿no? O sea, es decir, acuérdate que en redes sociales, en el tema de, sea y TikTok, Instagram, cualquiera de las redes sociales, o sea, Facebook, etcétera, tienen políticas de privacidad, tienen políticas de cumplimiento, normas y demás. Entonces, si a veces hay personas que venden productos complicados, complicados con las restricciones, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, no sé, tiendas de sex shop, por ejemplo, otras que venden licores, páginas de política, páginas de pronto de, no sé, de algún producto medio ilegal, ¿no? O sea, en ilegal me estoy refiriendo al tema de que Estados Unidos considere que es ilegal, porque tú sabes que acá cambia bastante el tema de la ilegalidad, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, la piratería es algo normal, pero mientras que en Estados Unidos es algo condenable. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, hay cosas complicadas que se te tornan cuando tú quieres hacer algo de contenido o intentar comunicar las cosas. Entonces, la primera es que el sitio web te da la libertad que tú quieras, ¿no? O sea, es decir, claro, simplemente cumplir con los derechos internacionales, que eso es algo súper sencillo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener la libertad de subir nuestros productos, así sean réplicas, ¿no? Porque esto es lo que más me pasa, ¿no? Con las empresas. Hay veces que, por ejemplo, fabrican productos que son réplicas, ¿no? Porque es industria ecuatoriana, ¿no? A veces venden productos que son réplicas que no necesariamente son de industria ecuatoriana, pero hay un problema. Entonces, de pronto Facebook, de pronto Instagram te dice que tú no tienes la licencia para vender ese producto o esa marca, o es más, puedes tener hasta un producto de marca, pero si no tienes la autorización, va a haber un punto en que se moleste eso, ¿no? Entonces, ya me ha pasado cuando las personas tienen muchos de estos problemas, yo le digo, o sea, el problema no está en la red social, sino en que usted use la red social
para enviarle a su sitio web. O sea, es decir, acá pone algo suave o lo básico, y que después accedan a su web y ahí sí ven todos los productos que usted tiene, o ahí sí ven el tema de qué mismo, de qué marca está hablando usted, ¿no? Esto pasa mucho con productos chinos y esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera y va relacionada con la segunda, que estoy hablando justo con el tema de introducir nuestros productos, ¿no? Que ese sería el segundo beneficio, que es el tema de tener un comercio en línea, es decir, tener subido mis productos a un exclusivamente hacia subir mis productos de forma digital, ¿no? Es decir, tener un catálogo digital, ¿ok? Entonces, esa es otra ventaja de tener un sitio e-commerce. Ojo que tener una tienda online no es igual otro mito, ¿no? No es difícil, no es caro, nada de eso, ¿no? Rompamos todas esas cosas. No tenemos nada que decir al respecto de que sea caro, ¿no? Al contrario, es más fácil de ahora, incluso es más fácil de lo que antes era. Entonces, nada que ver con eso, ¿no? Simplemente tratemos de hacer, em, tratemos de hacer como romper ese esquema y llegar a lo nuevo, ¿no? O sea, es decir, esto es lo nuevo. Entonces, esas son las ventajas, bueno, entre muchas otras cosas más, ¿no? Pero las que yo les estoy diciendo son las que ya aplican aquí dentro de la empresa, ¿no? De la empresa ecuatoriana o de marcas ecuatorianas exclusivamente, y a nivel de Latinoamérica también, que pasa lo mismo, ¿no? A nivel de Latinoamérica es igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, aquí en Ecuador, el tema de, en vez de ser una ventaja, es una desventaja. El del sitio e-commerce, por ejemplo, ¿sí? Un sitio e-commerce es un electronic site, que es decir, es un sitio de comercio electrónico, pues se llama e-commerce, simplemente es porque es una tienda online, llamémoslo así en pocas palabras. Y entonces, ¿por qué el Ecuador usa esto en contra en vez de a favor? Porque aquí, primero, hay mucha ignorancia con el tema digital, de la compra digital, ¿no? Es decir, no muchas personas saben cómo comprar digitalmente. Otras personas saben, pero no se arriesgan. Otras personas saben comprar, pero no saben cómo distinguir si un sitio es falso o no es falso, si me roban o no me roban. Entonces, eso es ignorancia, igual ignorancia digital, ¿no? Es decir, es un atraso, es como si estuviéramos, digamos, en las cavernas, ¿no? Y te llega, en vez de una linterna, perdón, en vez de una antorcha, te llega una linterna. Entonces, tú ves la linterna y dices, no, o sea, esto no me sirve porque no se prende o no sé cómo activarlo, ¿no? Entonces desaprovechas esa tecnología en este caso. Asimismo funciona la web en el Ecuador, la web y el sitio web e-commerce, ¿no? Es decir, las webs son sumamente descuidadas, no sirven para nada, se quedan, son lentas, tienen demasiados problemas de diseño, abres en un teléfono, no se abren bien. Eso es la empresa ecuatoriana, ¿no? O sea, hay que decir las cosas, ¿no? Claro, rescatando las personas que siempre se dedican a esto, ¿no? Es decir, que en los casos de excepción, ¿no? De grandes empresas que sí se dedican a esto. Entonces, a lo que voy es ambientando el lugar, ¿no? De que estamos atravesando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sumado a esto, hay un tema de delincuencia y, bueno, de inseguridad, el tema también de crimen digital y todas estas cosas, que hace que Ecuador sea un punto, digamos, en este momento de inflexión en esto de las páginas web y todo este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente primero, con sumamente razón, tiene miedo de introducir su tarjeta, por ejemplo, porque lo más seguro es que dice, no, me van a clonar. Sin embargo, la gente que digamos que ya hace sitios, trabaja comprando en línea, no sé, tiene experiencias de otros países y demás, vemos que es más suelta en eso y sabe cómo ver si es que algo es real, si es que algo es falso, si es que se cumple, no se cumple, saben comprar en línea, ¿no? Porque comprar en línea puede cualquiera, pero saber comprar es otra cosa, ¿no? Entonces, ese tema es súper fundamental mencionarlo. ¿Por qué? Porque como digo, nosotros tenemos como un retraso, porque mientras en otros países, yo les estoy hablando exclusivamente de Latinoamérica, como Perú, Chile, Colombia, los países que más he tenido cercanía y he trabajado, ¿no? He vivido incluso ahí. Entonces, por ejemplo,
aprovechan al máximo este tema, ¿no? En vez de reducir sus ventas, aumentan sus ventas por su sitio web. Y el sitio web vende 24/7 sin necesidad de un agente de ventas, ¿no? O sea, es decir, hoy día me hicieron 3 pedidos y eran las 3 de la mañana, pero esta persona ya hizo los pedidos y al mismo tiempo ya se vendió y ya se cobró, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Acordémonos de que la idea de la tecnología es facilitarnos para reducir esfuerzo y al mismo tiempo aumentar ganancias, ¿no? Entonces, esa sería nuestra ganancia, ¿no? O sea, es decir, vender a cualquier hora del día y sin necesidad de que estemos contestando nada, ¿no? Entonces, yo esperaría que, como estamos atrasados, pero siempre termina cumpliéndose, porque yo lo que viví hace años allá, aquí se está viviendo recién. Y siempre muchas cosas se están viviendo aquí. Entonces dije, lo más lógico es que se cumpla. Y eso está pasando, ¿no? La IA es lo mismo. Entonces, sí, resulta que yo diría que más bien tratemos de incursionar también en este ámbito del web, que no es nada difícil. ¿Por qué? Porque, como dije, la tienda escala. Y hay otra cosa que estamos perdiendo en el momento, desaprovechándolo, digámoslo así, que no planteamos sitios web, sino que obviamente, no es que solo por WhatsApp, es que si esta persona no habla conmigo, no le vendo. Pasa eso, ¿no? Pero poco a poco va a ir cambiando. Las generaciones futuras van a ir comprando cada vez más en web. ¿Por qué? Porque les enseñaron los grandes a comprar. Y los grandes son los que te definen cómo debe ser. A grandes me refiero, por ejemplo, a Amazon, ¿no? Que es una tienda en línea que hace en el fondo todas las tiendas en línea que se diseñan, por ejemplo, con WordPress, que en este caso son WooCommerce, digamos que los diseñadores de tiendas gratis, ¿no? Que son como WooCommerce, que es decir, no pagas nada y al mismo tiempo te hace tu tienda, se basan en eso, ¿no? En esa experiencia, o sea, es decir, copian cómo funcionan esas tiendas en línea y lo que hacen es llevarlo hacia algo más fácil, ¿no? Entonces, eh, hablando de ese tema, perdón, es que estoy con tos. A ver, entonces, hablando de ese tema, tenemos aquí dos cosas, ¿no? Tenemos que ya tenemos el sitio web, tenemos otra ventaja, y ahora vamos un poco a tocar las desventajas también, ¿no? Es decir, no hay que pintarlo todo al 100%. La desventaja una es que tú necesitas empezar a inmiscuirte en la web, o sea, es decir, no puedes dejarla descuidada, o sea, puedes comprar un día y digamos que la dejas ahí, no la trabajas y queda todo descuidado, fue un gasto, ¿no? Es decir, no sirvió para nada. Ahí sí, fue un gasto completamente. La segunda desventaja aquí en Ecuador es eso, ¿no? O sea, es decir, el sitio, por ejemplo, web e-commerce, es muy complicado integrar con pasarelas de pago, ¿no? Una pasarela de pago es cuando nosotros ya elegimos el producto y nos dirige hacia algún lugar, ¿no? O sea, es decir, mire, ponga su tarjeta. Eso es una pasarela de pago, ¿no? Entonces, el problema es que el Ecuador tiene empresas de pasarelas de pago, pero son muy costosas, ¿no? Y a mi parecer, no tienen competitividad, o sea, es decir, no son buenas, pero al mismo tiempo cobran caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas que te integran el botón de pagos para que tú puedas pagar em, a pagar con tarjeta de crédito, pero ahí dice, ¿no? Que se te lleva un porcentaje, por ejemplo, alrededor de 40, 50 centavos por transacción, más el 8 o 10% del valor del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, estamos hablando de $100, vendiste un producto de $100, este sistema se llevaría los 50 centavos de transacción más el 10%, del 8 al 10 va, ¿no? Además, pongámosle el máximo, ¿no? Que es el 10% que a veces cobran de la transacción. O sea, es decir, si son 100, serían $10, más los 50, 10,50 sería en total lo que se llevó esta empresa solo por el hecho de cobrar, porque ella no diseñó tu página, no hizo nada, ¿no? Entonces, esos precios no son nada competitivos todavía aquí en el Ecuador. Y la mayoría de empresas, casualidad, son las antiguas, ¿no? O sea, es decir, las que se dedicaban al tema de querer hacer cosas que después no les funcionó bien. Entonces, em,
Ese es un tema también feo de hablar, que es una desventaja. Yo siempre les he recomendado, ¿no? Si estás empezando una empresa, trata de simplificar los pasos, es decir, no hay que meterse en algo grande, o si es que la marca todavía no escala a nivel mediano, que es la etapa ya, como dije, ¿no? Mediano, ya estamos hablando de 100 recursos humanos, es decir, que tú tienes a 100 personas, ¿no? Y además tienes una producción, tienes planta, máquinas, etcétera. Entonces, si ya estamos hablando de que escalaste a mediana, ahí sí yo diría que ahí puedes ya implementar más cosas complicadas. Entonces, esa es otra desventaja, pero ¿cuál sería yo cuando dice en una empresa, no, pero es que tiene que darme una solución, y eso es verdad, hay una solución, y hay soluciones gratis y hay soluciones de pago, ¿no? Entonces, una solución gratis es, primero, si tú tienes un sitio muy pequeño, digámoslo así, o sea, es decir, no necesitas mayor información que tu dirección, el número de teléfono, o sea, es decir, información básica, ¿no? Que nadie, que no está por demás tenerla, y al mismo tiempo quieres usar el SEM, o sea, es decir, tener una página para publicitar por Google Ads, porque por Google Ads no vas a poder hacer anuncios si no tienes un sitio a donde mandar el anuncio, ¿no? Es decir, Google Ads te va a decir, sí, bonito, ya diseñaste el sitio, ahora dame la dirección de a dónde va a ir la gente, y te obliga, ¿no? O sea, no es que no se puede poner dirección, no puedes poner, antes la gente ponía páginas de Facebook y esas cosas, eso no funciona. Entonces, lo que yo sugiero en este momento es, voy a compartir esta pantalla, por ejemplo, que siempre les digo, ¿no? Para lo que son pequeña empresa, y después hablo para el tema de la empresa más grande, ¿no? Mediana, digámoslo así, por el momento. Entonces, voy a compartir, simplemente abres en Google y abres esta sección que dice Google Sites, ¿sí? Esto es una forma de tener una página web gratuita, publicada, que tenga claro, su página, ¿no? Entonces, donde puedes tener un sitio, simplemente para comunicar cualquier cosa, ¿no? Así funciona. Este es un sitio de prueba que yo lo he hecho, pero hace tiempo. Entonces ahora la herramienta es súper más sencilla, ¿no? No tiene nada de extraordinario, como vemos, simplemente se llama Google Sites, y lo que haces es crear un sitio rápido, ¿no? Es decir, es algo rapidito y es gratis, no nos va a cobrar nada, y al mismo tiempo estábamos en el escenario de Google, que es avanzado, digámoslo, en ese sentido de que sí sirve y demás, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar aquí una plantilla, por ejemplo, currículum, mira, ¿no? Cuando te dicen, muestre su currículum en línea, esto sobre todo para personas que trabajan en el área digital, ¿no? Y necesitas compartir un poco tu portafolio o algo, ya, entonces usa esto pequeño como para empezar, ¿no? A lanzarte de esa forma, ¿no? Entonces, proyecto, si es que tienes una pequeña startup, ¿no? Cuando hablamos de startups, ojo, ¿no? Son empresas pequeñas que están iniciando, pero ofrecen algo nuevo, es decir, por eso se llaman startup, ¿no? Es decir, es algo innovador, bonito, con el tema del medio ambiente y todo ese tema, cumple todo eso, y entonces por eso es que se llama startups, ¿no? Eso es lo morochamente conocido como microemprendimiento aquí, ¿no? Entonces, em, esa parte de los microemprendimientos necesitan mucho estas herramientas. ¿Por qué? Porque se arman de cosas gratuitas. Entonces, y yo siempre les he dicho, ¿no? ¿Cuál sería el flujo de trabajo para si es que vas a irte por la web? Empezar a tener un pequeño sitio. Es más, si es que tienes tu marca y estás trabajando en redes sociales, nada te quita que puedas crear un sitio gratis en Google Sites por si te sirve, ¿no? O sea, es decir, por si vas a hacer SEM. Acordémonos que al final de este curso vamos a hacer anuncios para Facebook, pero también para Google, ¿no? Entonces ahí nos va a servir tener un sitio web. Entonces por eso se da primero esta clase, ¿no? Por si es que no tienen un sitio web y demás, este tema, ¿no? Entonces aquí digamos que, bueno, voy a poner simplemente un cualquier plantilla, ¿no? Esta plantilla es de un restaurante, le das clic, ¿no? Se carga y simplemente pones cualquier imagen y aquí pones la información de tu local, ¿no? O sea, de tu restaurante, es un ejemplo, ¿no? Pongámoslo así, ya, de ejemplo, ¿ya? Sí, mira qué fácil que es, ¿no? Es como estar editando Word, pero en el fondo ya estoy editando mi web, ¿no? Ojo, estas partes de aquí son los botones, y lo único que hay que estar atento de esto es en el ámbito de
no poner links o ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Es decir, no borrarlo o cambiarlo, ¿no? Es decir, dejarlo si es que es un botón así, preferiblemente si no tenemos conocimiento, no lo tocas. Si es que tienes conocimiento un poco de diseño, un poco de lo que es workflow, ahí sí puedes moverle lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, como dije, esto está pensado en alguien que no tenga conocimientos, ¿no? Es decir, mira, o sea, es tal cual. Entonces aquí podrías poner, por ejemplo, las ventajas, ¿no? De tu, por ejemplo, el menú, ¿no? Incluso podías poner el menú, los precios y demás, ¿no? Así de simple. Digamos que esto solo tiene esto y yo necesito un poco más, entonces le voy a agregar, ¿no es cierto? Entonces pongo donde dice aquí mapa, ¿sí? Vemos que acá a la derecha está todo, ¿no? Entonces mapa, ¿sí? Y ahí yo le pongo la parte del mapa en donde está mi negocio, ¿no? Es decir, las calles, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner algo rápido, ¿sí? Digamos que mi negocio está aquí, ¿no es cierto? Y yo le ubico las calles donde quiero, ¿no? Es decir, ahí, ¿ya? Y le pongo ahí. Y ya inmediatamente está en mi sitio web puesto también el mapa. ¿Qué más le podría poner para mi negocio, no? Acá tenemos documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, gráficos y demás, ¿no? Un formulario te serviría para clientes potenciales, ¿no? Es decir, para que se registren y te manden a ti información, ¿no? Si estás interesado en este producto, en este servicio, toma y ya queda, ¿no? O si es que quieres tal cosa y demás. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los? Voy a hacerlo rapidito para no demorarme en esto, porque esto no está predestinado, digámoslo, si no es otro tema. Pero bueno, puedes poner videos de YouTube de tu negocio, por ejemplo, aquí, como para que jale, ¿no? Un poquito más. Pones el video, así, le das clic, buscas la URL y le pones, ¿no? Eso, ¿no? Pones, por ejemplo, formularios así. Y bueno, es hacer un formulario de Google, ¿no? Eso es lo bueno de que sea Google, que puedes hacer el formulario en otro sitio y te va a aparecer en tu cuenta, porque ojo, estoy logueado con la cuenta. No se confundirán, en el momento de hacer este sitio, tiene que estar el sitio ligado a la cuenta, ¿no? Para que a ese correo de Gmail, ojo, ¿sí? Para que evitar problemas. Aquí puedes ponerle el tema del mapa. Como dije, o sea, lo básico, ¿no? Lo que más nos va a servir es un formulario, este de aquí, el mapa, para ubicar si es que es un negocio físico, e introducir texto, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí podría yo duplicar esto y ponerle más texto acá, ¿no? Simplemente le doy clic aquí y se acabó. Entonces, eso es algo así sencillo. Y después cuando nosotros le publiquemos, le damos clic aquí en vista previa y ya nos sale nuestro sitio web cómo está, ¿no? Con qué colores y demás. Y lo bueno de esto es que es gratis, es rápido y también es compatible, ¿no? O sea, es decir, en el momento que nosotros, por ejemplo, abramos en el teléfono, miren cómo se va a ver. No se va a ver mal, ¿no? De hecho, se ve un poco mejor incluso. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, es decir, ya esa herramienta queda ahí, les doy ahí como sugerencia, por si no, por si necesitan empezar, ¿no? O sea, es decir, ahorita ya, es decir, ahorita, Eric abre ahorita este Google Site y ya tiene su sitio en segundos, ¿no? O sea, mientras ponga la información que necesita. Entonces, a eso voy, ¿no? Con el tema de esto. Ahora, vamos con otro. No perdamos mucho el horizonte sobre esto. Vamos con el tema de esto, ¿no? O sea, es decir, de los costes, ¿no? Que necesita una empresa en el fondo, que esto sí es importante. Cualquier página web, ya hablando ya no de Google Sites, sino de páginas web donde ya queremos incorporar un comercio electrónico o vender productos o tener más cosas subidas, tener varias páginas web, no sé, etcétera, ¿no? Dentro de eso, ya necesitamos un sitio web. El sitio web se arma de dos cosas importantísimas ni nada más. O sea, es decir, para yo sacar a flote un sitio web, necesito dos cosas. Un dominio, el dominio es el nombre de la persona, o sea, es decir, es el nombre de la empresa, de la persona, de la marca, ¿sí? Y necesitamos un hosting, ¿no? Es decir, esto es como ir a abrir un local nuevo, ¿no? ¿Qué necesitamos para un local nuevo? Necesitamos el nombre, obviamente, para ponerle el nombre, y necesitamos el espacio, alquilar o comprar. Entonces,
Eso es lo que hace la web. Nosotros ya tenemos el nombre. ¿Qué nos falta? Un espacio. El espacio se llama hosting, ¿ok? Eso es el hosting. Simplemente es el espacio donde estamos alquilando para alojar todos los enseres que tengamos, digámoslo así, si fuera un negocio, ¿no? Es decir, dónde meto las mesas, dónde meto a la secretaria, dónde meto al mesero, ahí, en el alquiler, ¿no? Es en el sitio. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a meter nuestros productos, todo esto? En el hosting. Así de simple. Entonces, el primer costo de dominio en cualquier sitio, página, etcétera. Ojo, ¿no? Que todos los proveedores que yo estoy mostrando aquí son proveedores internacionales y son los más competitivos del mercado mundial, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con empresas de aquí, ¿no? Porque los precios que yo te estoy hablando son de empresas internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para tú comprar un dominio, en el fondo le compras a Estados Unidos. Ni así compres a una empresa de Ecuador, bueno, excepto el servicio .es, ¿no? Entonces, el dominio, en cambio, .com es dueño de Estados Unidos. Entonces, cualquier página que sea .com, tienes que pagar a Estados Unidos, por más que pagues a una empresa interna. Lo que está haciendo la empresa interna es triangulando, ¿no? Es decir, ella te vende, pero está comprando a Estados Unidos, porque Estados Unidos es dueño de eso. Entonces, el dominio se compra siempre por un año, nunca hay dominios por meses, ¿no? Siempre va a ser casi por un año, ¿no? O dos o tres, ¿no? Pero empieza en un año. Entonces, ¿cuál es el dominio? El nombre de la marca, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto? Trustpilot.com, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que el dominio también a veces es un problema porque los nombres ya están registrados, ¿no? Y no existen dos dominios sobre lo mismo, ¿no? Es decir, si ya existe un dominio que se llame, por ejemplo, ericleon.com, ya no puedes tú crearte ese sitio. ¿Por qué? Porque ya es dueño alguien que está pagando. A no ser que deje de pagar, eso pase a otra vez desaparecer y pagas tú. Entonces, ese es el problema con nombres muy comunes o nombres copiados, ¿no? Que no vas a poder eh, hacer un dominio con ese nombre. Entonces, las herramientas, cualquier página que te venda dominios, te deja probar cuál nombre sí está disponible y cuál te quedaría, ¿no? Entonces, eso no sería problema. Entonces, el dominio siempre cuesta de 12, no, perdón, desde 10 hasta $15 como máximo el año, ¿no? Es decir, tú pagas los 15 por todo el año, ¿no? Que si dividimos eso, yo le pongo 15, pero es siempre 13, 12, ¿no? Por ejemplo, yo pago $12. Pero bueno, los $15 serían divididos para 12 meses, ¿no? Entonces, en el fondo tenemos ya $1.25 de, dividido para los 12 meses, los $15, y poniéndole a 15, ¿no? Mm. A ver, entonces, tenemos $1.25, primer rubro, ¿no? Que tenemos que considerar al mes. ¿Qué más? Nosotros ahora sí ya tenemos el dominio, lo que necesitamos es alojar ese dominio, es decir, el alquilar, como decía el espacio, necesitamos un hosting. Hosting, por eso abrí esta página, porque son como los hosting más usados. Sí hemos de haber visto, ¿no? O sea, son los internacionales que digo, ¿no? Entonces hay HostGator, hay RapidGator, Blue, perdón, Vana Hosting, Bluehost, Hostinger, este que es de España es el único como que medio como español, porque los demás son gringos, pero eso no tiene nada que ver, el dominio es lo mismo, ¿no? Y mientras tú le compres a estos proveedores, nunca va a fallar, nunca va a fallar tu página, nunca va a fallar tu tienda en línea, no se va a caer. ¿Por qué? Porque son proveedores internacionales ya reconocidos, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, entonces, el hosting, el alquiler del hosting sí se paga o se puede pagar mes a mes o se puede pagar por año, ¿no? O sea, es decir, este sí se puede, el alquiler, es que como es el alquiler, sí se puede pagar al año, pero el nombre ya por año, perdón, el alquiler sí se puede pagar mes a mes y el dominio o el nombre sí se paga solo por años, ¿ok? Entonces, ya tenemos eso. ¿Cuánto cuesta un hosting? Cualquiera que fuese este, no sea de esta empresa, sea de cualquiera, ¿no? Todos son de la misma. Haz cuenta, no cambia nada que sea Hostinger
a que pagues en Bluehost o que pagues en HostGator, porque todos tienen el mismo precio. Acuérdate que como la competencia, ellos estudian siempre los precios, no hay más barato ni más caro. Yo he comparado al 100% y ¿qué será? Así centavos, te engañan a veces, ¿no? Que, por ejemplo, este te dice 2,59 € al mes, ¿no? Que estamos hablando como de $3 al mes, pero te dice, pero esto es solo al principio, ¿no? Después ya se te sube un poquito y al final se equilibra a todo lo que te cobran los demás. O sea, es decir, em, da lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo va a dar lo mismo. O sea, de pronto si quieres empezar a ahorrarte un poco, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esta tiene ya, bueno, creadores de sitio, así como lo que mostré de Google Site, que solo tú introduces las cosas y ya está, ¿no? Eso. Sin embargo, la mejor opción es que cuando nosotros compramos el alquiler, todos los alquileres más top tienen módulos de instalación y el módulo de instalación es igualito, es el mismo. O sea, por eso es que cuando tú abres el cPanel, que es el administrador de la página, en el fondo es el mismo, es de la misma versión, porque es un programa de código abierto. Entonces, lo que hacen estas empresas más bien es cobrarte por el alquiler de dónde está subido tu sitio, ¿no? Por usar unos discos digitales, unos discos duros donde está almacenada tu información. Es más de eso, ¿no? Más no el tema del diseño, porque el diseño, como digo, ya depende de nosotros. Entonces, la plataforma que más podemos usar es WordPress, implementar WordPress y se acabó, ¿no? Es decir, ya con WordPress podemos diseñar la página que nosotros queramos, sea un sitio web, e-commerce, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner siempre el hosting para nosotros, es decir, para micro y también mediana empresa, pymes, o una marca startup, etcétera, el precio que nosotros necesitamos para tener un sitio web en donde puedas cargar un montón de productos y no tengas nunca problema, varía más o menos desde los 3 hasta los $6, ¿ok? Mensuales, ¿sí? Nunca, no necesitas más, o sea, claro, podrías pagar un sitio más, pero ¿para qué? Si no estás manejando bases de datos extensas, no estás teniendo aplicativos incluidos, no necesitas para eso. Es más, si solo es para una tienda en línea, lo que necesitas es velocidad y se acabó, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? De $3 a $5 en cualquiera de las páginas más comunes de host, que casi todas son como con un lagartito, ¿no? Que se llama HostGator, RapidGator, Bluehost, Hostinger, he mencionado aquí como varias veces estos, ¿no? Que son las más vistas. Entonces, este precio es referencial, como dije, después todo termina siendo eso, ¿no? Entonces, bueno, este precio más que referencial sí es, ¿no? Porque les estoy diciendo que va desde los $3 hasta los $6, que en el fondo sí es, ¿no? Entonces, con este ya puedes iniciar directamente a trabajar. Este incluso no hay que pagar dominio, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que si te sales de este servicio, se vuelve un problema, ¿no? Adicional también, trabajar con dominios gratis es medio complicado si es que quieres posicionar marca. Por ejemplo, si es que estás en España, sería súper sencillo porque este te da ahí mismo, ¿no? Pero nosotros al estar en Ecuador necesitamos un .com para que Google incluso nos posicione un poquito más, ¿no? Es decir, ganemos ese posicionamiento SEO. Porque en cambio, si creas gratuitamente con estos de X, Y, Z y demás, sería bueno, pero para algo informativo o como lo que estaba mostrando, ¿no? De Google Sites, si no es algo tan complicado. Entonces, esto te cuesta siempre de $3 a $6 al mes para cualquier proyecto que necesite una pymes. Y yo he evaluado todo lo que te da y no necesitas más, o sea, no necesitas pasarte a un paquete más costoso. Y todas las empresas competitivas tienen ese precio, es decir, ninguna es más cara que otras, todas salen lo mismo. Todas se pagan con tarjeta de débito o crédito, mes a mes, y el dominio se paga al año, ¿sí? Entonces, tenemos $15, y eso porque le estoy poniendo el precio tope del dominio, dividido para 12, son a $1.25. Ese $1.25 hay que sumarle más los $4, pongámosle 4, ¿no? Con el tema del impuesto, etcétera, ¿no? Al momento no hay impuesto, ¿no? O sea, es decir, tú pagas esa transacción internacional, se graba un pequeño impuesto, sí pequeño, pero no tiene más adicionales. O sea, es decir, el Ecuador ahorita tiene un momento, hasta ahorita, ¿no? Tiene un momento bueno
para compras internacionales, es decir, no hay impuesto, no hay nada adicional, ¿no? O sea, es decir, estamos a nivel competitivo para hacer cosas buenas, ¿no? O sea, es decir, startups y todo, ¿no? O sea, para eso. Entonces, $4 más el $1.25 mensuales son $5.25 mensuales, que me está costando tener mi propio sitio web, mi propia tienda online, mi propio, no sé, mi propio lugar en donde voy a hacer las cosas. Podría no solo tener la tienda online, podría también tener otra página adicional dentro de mi mismo sitio que tenga para agendar las citas, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, en mi propio sitio, más todo eso que necesita mi startup, incluso para vender y todo el tema, cuesta 5,25 al mes y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, es decir, puedo subir la información que yo quiera, los productos que yo quiera, el precio que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy libre, porque es mi sitio. Entonces, esa es la ventaja y esos son los costos, ¿no? Entonces, hemos roto los mitos de lo que ha pasado. Hemos visto los costos de producción, porque las cosas son así, ¿no? O sea, hablar con costos de producción, el costo es $5.25, y eso que, ojo, que estuve poniendo márgenes un poco más altos, ¿no? Digamos, redondeémoslo a $6, ¿ok? $6 es todo, el máximo $7, o sea, yo ya estoy subiendo de dólar en dólar, pero es porque, o sea, ya por último, si es que quieres poner, no sé, el tema de que te cobraron algún impuesto o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, $6 es nuestro precio real ya sacado de costo de producción que necesitamos al mes para una página web, y que nosotros tengamos la libertad de subir nuestros productos, nuestros servicios en esa página web. ¿Sí? Como dije, para cualquier cosa, no necesariamente para productos físicos, ¿no? Puede ser productos digitales, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser una web educativa, lo que fuese, ¿no? Entonces, esos $6 rompen el mito y segundo, también dan la libertad de movimiento, ¿no? En este caso de movernos por otros productos sin restricciones. Ahora, voy a mostrar, ahora sí salgámonos de esto y voy a mostrar a qué se refiere, ¿no? Con estos sitios, ¿no? Cuando nosotros vamos a Google y le ponemos, por ejemplo, em, fertilizantes, ¿no es cierto? Y, y pesticidas, pongamos, ¿ok? ¿No es cierto? Lo primero que hace la búsqueda es mandarte, bueno, una búsqueda normal, ¿no? Es decir, para qué sirve esto y demás. Pero también te busca páginas web que te venden eso, ¿no? O sea, es decir, tiendas que venden eso, ¿no? O sea, es decir, es un negocio, ¿no? Asimismo funciona, por ejemplo, si ponemos servicio de limpieza, ¿no? Todo funciona con palabras clave que nosotros digitamos y buscamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros abrimos, vemos que dice la primera opción, ¿no? Es decir, si tú pones en el teléfono, funciona igual, y te sale, por ejemplo, estoy poniendo, porque la gente busca así, las empresas buscan así. Esa es otra ventaja del sitio web, ¿no? Que nosotros, perdón, las empresas buscan proveedores no por redes sociales. Bueno, algunas sí, pero otras no. La mayoría buscan por Google, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? Porque la empresa necesita el tema de facturación, legalidad, etcétera. Entonces, para hacer un B2B, que era un business to business, es decir, no necesariamente quiero conseguir un cliente general, o sea, es decir, un cliente final o cualquier persona, sino que quiero conseguir como cliente a tal empresa, que eso sería conectar mi negocio con el negocio de ellos, business to business. Ahí sí me sirve también la web. ¿Por qué? Porque ellos buscan proveedores de las cosas que necesiten de esa forma, ¿no? Entonces, servicios de limpieza, por ejemplo, escribe, no sé, la persona encargada de contrataciones en tal empresa, y lo que va a hacer es hacer una cotización con estas distintas empresas que aparezcan, ¿no? Entonces, ese también es otro factor para considerar el SEM y también para considerar tener una web, ¿no? Entonces, vemos que aquí aparece cuando abrimos el Google,
nos dice patrocinado, a veces dice anuncio, ¿no? Y te sale una fotito y te sale esto, ¿no? Esta persona parece que ha visto mis cursos, porque como siempre creo que les pongo de ejemplo a los servicios de limpieza, ya le han cambiado, ¿no? Porque debió ser el dueño de algún cliente antiguo, creo yo, porque siempre he puesto estos ejemplos y esta página, o sea, publicitaba, pero estaba mal, ¿no? Ahora ya ha agregado la foto y todo. Entonces, bueno, entonces, lo que sale patrocinado es SEM, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué SEM? Porque se pagó a Google para aparecer primero o para aparecer como opción, ¿no? Mientras que la de abajo no dice patrocinado. Mira, acá Ofi Limpia no dice. Y esta de acá tampoco dice, ¿no? Y esta tampoco dice esto. Bueno, esta es la misma que acá, ¿no? Entonces, aparte de que están, este es un ejemplo, ¿no? Esta empresa, aparte de que tiene su posicionamiento bueno, bueno porque está en puesto uno, dos, tres, está en el tercer puesto, ¿no? Hablando de SEO, ¿no? Mientras que en SEM consiguió el primer puesto. Entonces está trabajando las dos cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, esta es una empresa cualquiera, ¿no? No estoy publicitando a esta empresa ni a esta, sino simplemente es una forma de entender. Servicio de limpieza, palabras clave, buscas y te aparecen sitios web. ¿Cuál es la modalidad ahora de hacer publicidad y el tema también de aprovechar el sitio web? Es que tú haces una página de lanzamientos, es decir, que la gente digite esto y tú a través de esta página ya consigas el producto, o ya sepas el valor, o ya puedas agendar la cita, etcétera, ¿no? Es decir, no dale vueltas, o sea, no abrir este sitio y que chuta me empiece a contar la historia de la empresa y esas cosas, ¿no? Eso es del pasado. Claro, podrás tener la historia de la empresa en un apartado, pero no en la landing. O sea, es decir, si vas a conectar publicidad con eso, tiene que ser algo que le convenza a la gente. Aquí estamos aplicando el embudo. Ya estamos llamando la atención con el anuncio. Lo que hay que hacer cuando la gente abra el link es que, ¿qué es lo siguiente de nuestro embudo? Acordémonos, llamamos la atención y lo siguiente sería valoración, o sea, es decir, ahora sí, ¿por qué deberías contratarnos, no? Y después, ¿qué sería? La llamada de acción, ¿no? Dale clic aquí y se abre nuestro WhatsApp o agenda desde aquí. Entonces, esto es SEO, es decir, estas empresas están primeras en las opciones de búsqueda porque trabajaron SEO, ¿sí? Mientras que cuando te dice patrocinado, es SEM, ¿no? Es decir, se pagó. Voy a abrir cualquiera al azar, cualquier página, por ejemplo, esta de aquí, esta de acá abajo, ¿ya? La segunda. ¿Cómo funcionaría? Supongamos nosotros le damos clic aquí y aquí te tiene que convencer, ¿no? O sea, es decir, a qué se dedican y demás, ¿no? En este caso dice servicios de limpieza, bueno, un poco de características de que, sí es importante, ¿no? Como que han puesto que la limpieza es por horas, de hogares, de oficinas, vehículos, alfombras, etcétera, ¿no? O sea, como que ponen un poco el servicio a lo que hacen y nada más, ¿no? Entonces es como una landing page, pero muy, muy baja, digámoslo así. Voy a abrir esta de acá para ver qué pasa. Ya, esta es una landing page. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que nos llamó la atención con el anuncio y ahora sí te dice limpieza por horas y te dice WhatsApp, ¿no? Y ya tiene la llamada de acción. ¿Por qué? Porque la gente de pronto no quiere complicarse mucho con el tema, ¿no? Entonces te dice, ¿no? ¿Cuánto se paga? Ya te pone el precio, te llama la atención, bueno, un poco el diseño, digámoslo así, aunque no es de mi gusto particular, pero bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, es decir, los servicios, el tema de los pagos y demás, ¿no? Eso es una landing page, o sea, es decir, es una página de aterrizaje en donde tú aterrizaste a través del anuncio, el anuncio te lanzó y aterrizaste aquí, ¿sí? Entonces, si hasta ahí hay preguntas, me las dicen, ¿no? Si no, voy a terminar con una parte que es también algo para ayudar con el tema de cobros en línea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes una landing page y así funcionaría, ¿no? Entonces teníamos SEO, perdón, SEM y tenemos SEO, ¿no?
Eso con respecto a las páginas. Ojo, tu sitio de Google Site también podría salir aquí, ¿no? O sea, es decir, sale tu anuncio, le dan clic y sale tu sitio que hiciste con Google Sites. Sí, eso, ¿no? Simplemente es eso, o sea, como saber entender lo básico de la página web, las ventajas que tenemos y las desventajas también, ¿no? Entonces, como dije, una de las desventajas es las plataformas de pago, pero y también, no solo por los costos son el tema de las plataformas de pago, sino también por las complicaciones que implican, ¿no? O sea, es decir, hay que mandar formularios, hay que rellenar solicitudes, hay que hacer un sinfín de cosas para que recién, o sea, como decir, puedas cobrar en línea, ¿no? Sin embargo, hay opciones, les voy a dar aquí una que yo suelo usar, pero más por el tema internacional, ¿no? O sea, es decir, para cobrar internacionalmente y demás, que es Payphone, ¿no? Esta es una empresa, pertenece al grupo Promérica, ¿no? O sea, es decir, a los dueños del banco Produbanco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esta es un poquito más sencilla, ¿por qué? Primero porque tiene buen desarrollo, ¿no? Al estar respaldada por un banco, no es algo ilegal y también es algo súper bien hecho, ¿no? Entonces, con esta plataforma tú envías cobros en línea, o sea, es decir, te mando ahorita un link donde te puedo cobrar ya directamente, no sé, 10, $20, lo que valga tu producto, y ya puede la persona directamente pagar con su tarjeta sin correr ningún riesgo y te llegue ese dinero, ¿no? Algo así como el de una, pero esto funciona a nivel de tarjetas de crédito, ¿no? O sea, es decir, y de débito, es decir, cualquier persona te puede pagar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, es bueno por si queremos empezar a mandar cobros en línea por WhatsApp sin estar yendo a una empresa y registrando, ¿no? Simplemente directamente te registras online, ¿no? O sea, es decir, instalas la aplicación, ahí te da los pasos, creo que tienes que subir tu cédula o algo así es ahora, y ya, ¿no? Y ya tienes tu cuenta de Payphone. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que se lleva el 6% cuando quieres de efectivizar ese. Aquí están, ¿no? Los costos. No, ya han reducido, ¿no? Ahora dice 5, antes era 6. Pero bueno, entonces dice, si te pagan con tarjeta recibirás el valor que cobraste, solo con tarjeta, ¿no? Si te pagan con, por ejemplo, con propio saldo Payphone, ahí ya no te cobran eso. Entonces, el 5% más del IVA de ese porcentaje, ¿no? Entonces, eso es un poquito fregado por el tema del IVA que nosotros tenemos ahorita en un IVA alto, pero nada, o sea, más que eso, mejor dicho, menos que eso, no hay empresas aquí en Ecuador que te van a cobrar, ¿no? Por lo que estamos haciendo, o sea, es decir, mandar cobros en línea, mandar transacciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú tienes, esto le sirve bastante a las pymes, ¿no? Y a las de startups, porque supongamos que tú tienes un negocio pequeño y la persona te dice que no tiene efectivo y tampoco puede hacerte transferencia, pero que tiene tarjeta de crédito. Y te dice, acepta tarjeta de crédito. ¿Y tú qué tienes que hacer? Como empresa ya habíamos hablado de ese tema, ¿no? No cerrarte a las opciones, acordémonos del embudo. Estamos en la etapa de conversión, o sea, es decir, ya me quiere comprar. Entonces yo no puedo cerrarme a decir, no, no acepto tarjetas o no, no, no hago, no, no esto, ¿no? Entonces, con esto ya no nos cerramos a ese ámbito y podemos aceptar tarjetas, ¿no? De débito y crédito. Entonces, este es, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Que te dice, cobras 20 y recibes 18,85, ¿no? Por todos los impuestos. Entonces, entonces, eso sería desventajas y ventajas, ¿no? Entonces, este serviría para, no solo para la web, ¿no? Sino que nos sirve para hacer compras en línea y demás. Entonces, nosotros podemos, claro, como pone el ejemplo aquí, ¿no? Es decir, son microemprendedores. También la gente usa para remesas, ¿no? O sea, es decir, está en España y te mandan por esos. Entonces, por eso es bastante conocida la página, ¿no? Em, nada, entonces, con esas dos cosas tenemos el tema de o sea, el tema de no decir no cuando el cliente quiere comprar, ¿no? Entonces, hay veces que tú también vendes un producto un poco más costoso. Entonces, la persona a veces quiere diferir, ¿no? Entonces, el objetivo tuyo no es pensar en
en tu negocio y decir, no, yo no acepto tarjetas o solo me baso en efectivo. Más bien tu negocio es convertir, acordarte de las conversiones. Entonces, para hacer conversiones, ¿por qué crees que las grandes empresas tienen tantas formas de pago? ¿Por qué? Porque ese es el éxito, ¿no? Entonces, yo solo pongo esta de ejemplo, ¿no? Es decir, hay otras más, ¿no? Hay Web2Pay, hay otras, pero yo he probado algunas y para pequeñas y medianas empresas les doy esto, ¿no? Porque digo, esto es algo fácil, primero porque es solo una aplicación, o sea, descargas y ahí te indica todo lo que tienes que subir y no hay problema, ¿no? Segundo, es rápida y funciona internacional. Yo la uso porque funciona internacional, o sea, es decir, puedo cobrar de aquí a la Conchinchina con etcétera, a cualquier persona. Y como yo vendo cosas a otros países, entonces me sirve. Pero para las startups también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ya puedes cobrar con tarjetas de crédito y débito sin necesidad de estar saliendo a hacer formularios o hacer cosas, ¿no? Ilegalmente y de forma ilegal. Entonces, así ya tienes bien instalada tu startup, no te cierras a las conversiones, puedes convertir al 100% y al mismo tiempo aprovechas, ¿no? Hay que calcular, eso sí, el valor que pierdes por los impuestos y lo que te decía ahí, que el del ejemplo de $20 te quedas con 18,85, entonces tú tienes que calcular esos $2 y algo que se pierden, ¿no? En los costos de producción y todo eso. Pero simplemente así funciona. Si es que alguien tiene alguna consulta con respecto a esta estrategia que acabo de mostrar de las páginas web, del SEO, el SEM, me la dice en este momento, costos, lo que sea, ¿no? Porque también tengo bastante experiencia en estos de los sitios web, entonces por ahí puedo guiar en algo. Em, Nada, eso con respecto al tema, ¿no? De los sitios web. Entonces, como no hay consultas, eso sería todo por la clase de hoy y ya tenemos otra estrategia, ¿no? Que es la estrategia web, en el fondo, llamémoslo así, estrategia web. Entonces, ahí tenemos todas las cosas importantes que hemos definido, ¿no? Muchas gracias por todos, por toda su atención. La siguiente clase vamos a continuar. Ahora sí, ya vamos a irnos exclusivamente al tema de la planificación de campañas y definición de objetivos, ¿no? O sea, es decir, empezar a trabajar con la definición de objetivos. ¿Sí? Gracias por su atención y buenas noches con todos.